Bien. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es explicar de una manera más o menos genérica lo que son los planos de ingeniería, cómo se confeccionan, qué tipos de elemento utilizan y un poco sus peculiaridades. Tengo que decir que este tema es un tema realmente muy complejo. Es un tema muy complejo por varias cosas, ¿no? La primera es que tenemos muchos sectores de ingeniería. Cuando hablamos de planos de ingeniería, hablamos de planos en general, pero como veis, aquí os he puesto algunos de los ejemplos de sectores que tenemos. Y la verdad es que tienen muy poco que ver, por ejemplo, los planos que necesita un ingeniero aeroespacial con los que necesita uno de minas o con los que necesita un ingeniero que se dedica al medio ambiente, a la energía, a los transportes, a las infraestructuras. Entonces, un primer elemento de variabilidad muy grande en los planos va a ser el sector al que especialmente en temas de proyectos relacionados con el ambiente y con distintas tecnologías ambientales, vais a usar elementos de muy diversas características. Por lo tanto, es un tema que se complica todavía más porque no son un tipo de proyectos muy específicos, sino que son proyectos con bastante variabilidad. Por otra parte, hay otro elemento de forma genérica que hace que los planos sean de una manera o de otra, fundamentalmente que tengan una información más detallada o menos detallada explicando el proyecto. He sacado las fases del proyecto porque el proyecto es el eje de toda la ingeniería. O sea, cuando nos referimos en ingeniería a algo, no nos referimos a un objeto o a una cosa concreta o a un estudio, sino normalmente a un proyecto que versará de lo que sea, del elemento o del sector al que corresponda, pero que será muy diverso. Para poner en marcha ese proyecto hace falta, en primer lugar, lo que llaman aquí una ingeniería conceptual, es decir, hace falta pensar en ello, hace falta pensar cuál es la necesidad, hace falta hacer unos bocetos iniciales de por dónde queremos ir, hace falta diseñar algo, una cosa previa sobre la cual estamos partiendo. Después tenemos una ingeniería más básica que se llama clara y se están concretando detalles. Después está la ingeniería de detalle o ingeniería del proyecto propiamente dicho, en el cual se va a desarrollar y se va a completar todo el proyecto. Después viene una fase en la cual ese proyecto hay que ejecutarlo. Entonces se necesitan elementos, planos y definición como para llevar a la práctica, llevar a la vida real ese proyecto. Cuando el proyecto ya está construido, está puesto en marcha o está fabricado, pues viene la fase de pruebas y de puesta en marcha de ese proyecto a lo largo de toda su vida útil. Y cuando termina la vida útil de ese proyecto, pues hay que cerrarlo, ¿no? Durante todo ese ciclo hay un montón de agentes, es decir, de personas o de equipos de personas que participan desde un lado o desde otro para la realización de ese proyecto. Pues desde el promotor, el dueño o el propietario del proyecto que lo quiere llevar a cabo, pasando por la ingeniería que lo diseña, el constructor que lo va a llevar, distintos organismos de control. Entonces, os he tratado de ilustrar para que veáis el dinamismo que tiene toda esta dinámica del proyecto con unas viñetas que la verdad no nos dejan en muy buen lugar a los ingenieros. Quien lo haya hecho yo creo que no será ingeniero, que dice, bueno, ¿qué es que
el concepto que tiene de los ingenieros este señor, pues un poco así. Pero bueno, al menos le dieron una solución, ¿no?, en lo que recogió el proyecto, para que el columpio pudiera funcionar. Lo que entendió la asistencia técnica que había que hacer, pues mirad lo que era. La propuesta del organismo de control de calidad, pues era, por supuesto, lo mejor de lo mejor. En cambio, lo que aconsejó hacer el constructor, pues es lo menos posible. Lo que replanteó el topógrafo, pues está incompleto. Entonces, llegados a este punto, necesitamos hacer una modificación del proyecto y el proyecto modificado, pues se mejora a nivel de proyecto, pues todo lo que se puede, con lo cual se incrementa un montón el presupuesto ya de paso. Y a continuación, esto es lo que finalmente se construyó y esto es lo que realmente se necesitaba. Entonces, para evitar esta situación, hay que cumplir con las fases del proyecto y el proyecto en cada una de sus fases debe de estar bien definido, acordado y discutido con los agentes. Del proyecto, lo veremos un poco a continuación, hay una serie de documentos que son claves y que además son contractuales. Esos documentos son los planos, que es de lo que nos ocupa la clase de hoy, ¿no? Entonces, tendremos unos planos en ingeniería conceptual, como he dicho, a nivel de borradores básicamente y de poco detalle. Después bajamos y profundizamos un poco más, necesitamos detallar y definir más el proyecto, entonces obtenemos otros planos. En la ingeniería de detalle también necesitamos planos. Volvemos a necesitar planos que hay que llevar a campo o que hay que dar al constructor y al y otros planos diferentes que son necesarios para realizar el cierre y la clausura final del proyecto. Incluso en este momento volvemos a iniciar el ciclo porque el, el, el final, el acabar con un proyecto suele requerir realizar un proyecto completo de cierre, por lo tanto, volveríamos de nuevo a iniciar el ciclo con un concepto nuevo, un diseño nuevo de planos para ese cierre, para ese proyecto. Bien, como veis, entonces tenemos dos fuentes de variabilidad bastante importantes a la hora de definir lo que son planos de ingeniería. Por un lado, el sector o el tema, vamos a hablar de tema, del que va a ir el proyecto, en qué va a consistir el proyecto. No es lo mismo hacer una carretera que una fábrica, que una casa, que un mueble. Y la fase o el nivel de detalle, digamos, con el que nos estamos enfrentando en ese momento con el proyecto, que puede ser una fase muy inicial o puede ser una fase concretamente de fabricación, por ejemplo, del objeto. Bien, teniendo en cuenta esto, pues voy a empezaros a ilustrar para que veáis, para conectaros desde el proyecto a los planos, con un sector que es el de las grandes infraestructuras. Os voy a ilustrar esto con un proyecto real hecho por la profesora María Jesús Rosado García, que en este momento no tiene disponibilidad técnica para conectarse, y que es el último tramo del AVE Madrid-Lisboa. Entonces, os muestro aquí, para que os hagáis una idea de en este momento, hoy, cómo se están, digamos, elaborando este tipo de proyectos. Este proyecto que os estoy mostrando aquí es un proyecto, digamos, de detalle o de ejecución. Es decir, normalmente se hace un documento que se llama proyecto de ejecución, en el cual hay definidos absolutamente todos los elementos para que ese proyecto se pueda ejecutar, si bien suele ser necesario complementar esos documentos del proyecto, tanto planos como algunos otros documentos, con algunos materiales especiales, pues por ejemplo, para replanteo, para construcción de algún detalle o para algún aspecto que es muy particular y no conviene o no viene al caso definir en el proyecto. Pero los planos que os voy a mostrar serían correspondientes a un proyecto de ejecución o de detalle, como lo queráis llamar. Bien, entonces, para empezar,
tenemos una serie de documentos en todo proyecto, hoy por hoy, que son la memoria y los anejos a la memoria. Tenéis aquí el número de tomos desde el 1 hasta el 17, si yo no me equivoco, que en este proyecto han ocupado esos documentos, la memoria y sus anejos. A continuación, bueno, perdón, sigue por aquí y entonces tenemos hasta el tomo 21 con los anejos. El tomo 22 comienza con los planos y tenemos 3 tomos de planos, el 22, el 23 y el 24. Después está el documento pliego de prescripciones técnicas y el documento de presupuestos. No voy a entrar en la explicación de estos documentos porque es un tema que directamente tenéis que tratar en la asignatura de proyectos. Y aquí quiero incidir un poco en la dificultad adicional que tenemos de trabajar esto que vamos a trabajar ahora, los planos de ingeniería, en esta asignatura en primer curso. ¿Por qué motivo? Pues porque evidentemente estáis a un nivel muy básico del desarrollo de vuestras capacidades técnicas. Entonces tenemos que estar hablando de un aspecto finalista, como son los planos de ingeniería, cuando todavía pues no podéis ingeniar nada. No tenéis una capacidad técnica suficientemente alta como para ingeniar nada. Entonces, nos vamos a limitar a hablar de los planos en genérico como hemos estado haciendo hasta ahora, pero quiero que os deis cuenta de que esto es un documento que es un documento clave dentro de todos estos documentos del proyecto, que es un documento que normalmente suele ser contractual. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si hay una cosa que pone en el plano, eso es como si estuviera puesto en un contrato. Es más, si hay un plano y que no está puesto en la memoria o en cualquiera de sus anejos, no importa, porque es un contrato el plano y es necesario cumplirlo y llevarlo a cabo tal y como el plano dice que se lleve a cabo. Esto puede representar en algunos momentos miles de millones o un tiempo que al final todo se traduce en costes con una repercusión muy grande sobre el proyecto. Bien, entonces, como veis, en este proyecto teníamos 3 tomos de planos. Vamos a ver el índice, este que os estoy mostrando aquí, es el índice de los planos. Todo esto que tenemos aquí es parte del índice de los planos que continúa por aquí. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de este índice, cómo está puesto, pues he sacado aquí un apartado que es el apartado de drenaje, ¿no? Que se corresponde con lo que en los planos va a ser el capítulo 2.7, que todos van a llevar esta numeración. Normalmente se clasificamos una referencia clara. Y entonces tenemos plantas de drenaje que van a llevar los números 2.7.1, el número de plano, que está compuesto de 17 hojas y que va a estar a escala 1000. Los 272 son las obras de drenaje, que son 19 y que tenemos a escala 1,25. El drenaje en la vía de ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara, pues 273, 4 hojas a varias escalas, y luego distintos planos, no planos, planos de detalle con descripción 274, que son 7 hojas y que están a escala 1:100. Con esto lo que quiero ilustraros es que un proyecto más o menos complejo, aunque os parezca que hay un proyecto bastante sencillo, se puede transformar rápidamente en un proyecto bastante complejo, suele tener del orden de cientos de planos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos aplicados a este sector, en este caso concreto, como os digo, al trazado de esta vía férrea. Lo que se puede llamar en este ambiente un plano de planta general o de conjunto. Pues lo que tenéis aquí es una cosa que seguramente no vais a ver nada bien, pero se trata de una obra lineal, ¿vale? Que está atravesada por otro tipo de obras. Lo que tenéis mostrando aquí es un plano en planta por curvas de nivel, que será algo que estudiaréis un poquito más adelante en el segundo bloque formativo.
Y lo que tenéis aquí, pues también lo estudiaréis en el segundo bloque formativo, que representa, digamos que en correspondencia con esta planta que tenemos aquí un perfil longitudinal de lo que es el desarrollo de esa obra que se está planteando. Este perfil longitudinal no tenía el plano original, pero os he sacado aquí, aunque se ve bastante mal, una muestra de lo que sería una zona, por ejemplo, aquí de viaducto, en el que hay una serie de letreros, una serie de puntos, de marcas, donde se da información. Esto de aquí, que tenéis aquí, es el terreno, ¿vale? Y esto de aquí es el nuevo trazado. Bien. A continuación, vamos definiendo más. Hay un proceso también de definición mayor que vamos de lo general a lo particular en cualquiera de los proyectos, en cualquiera de los sectores. Entonces pasamos de esa planta general a un plano de trazado en planta y, como veis, replanteo. Aquí se dan instrucciones para que se pueda replantear estas obras y se definen completamente las obras, ¿no? Aunque esto está aquí a un nivel de detalle, digamos, bastante bajo, esto de aquí son los movimientos de tierra, esto de aquí son taludes, esto es la obra y estos son taludes que están hechos, en este caso, todo el rato en terraplén, es decir, son elevados. Y esto que tenéis aquí, que ya no tiene tierra alrededor, que veis que las curvas de nivel se separan, esto de aquí pues es un puente, ¿vale? Que atraviesa aquí una vaguada. Si os fijáis, por ejemplo, aquí, esto es una cosa que se utiliza muchísimo en este tipo de elementos, perdón, en este tipo de planos, aunque también se utiliza en planos de conjuntos mecánicos y de otro tipo de elementos. Si veis, aquí tenemos reproducida lo que es el trazado que nos ocupa, estaría en otra posición, y esta de aquí es la hoja que se corresponde con lo que yo estoy viendo en este plano, ¿de acuerdo? Esto me ayuda a situarme en todo el tramo, saber exactamente qué parte de ese tramo estoy visualizando. Bien, además de todas las definiciones en planta, pues luego en un trazado de este tipo hay que hacer el perfil longitudinal, que se llama, que es a lo largo del eje de la vía, ver cómo evoluciona, qué relación tiene con el terreno. De manera que, perdón, de manera que esto que tenemos aquí es el terreno original y esto que se muestra aquí es el trazado y las obras que son necesarias realizar. Esto que hay aquí es un concepto que se llama guitarra, como digo, lo vais a estudiar en el segundo bloque formativo, y todos estos son datos pues, referidos a esta representación que tenemos aquí, tanto de alturas como de desniveles o de posicionamiento en el espacio. Para continuar definiendo la obra, además de del perfil longitudinal, de ver cómo varía esa obra a lo largo de su eje, es necesario realizar perfiles transversales. Cada pocos metros, dependiendo de la precisión que necesitemos o que vayamos buscando, hacemos un corte perpendicular, por eso se denomina transversal, perpendicular al eje. Entonces, lo que estáis viendo aquí es, por ejemplo, ese montón de tierra, este terraplén, que es necesario realizar para situar las vías sobre este, que es el terreno original, y esto que se os muestran aquí es el firme y las vías del tren, de ese tren, ¿de acuerdo? Entonces, cada pocos metros, aquí no hay mucha variación en este caso, pero puede haber una variación muy grande de un perfil transversal a otro. Podemos incluso pasar de estar en desmonte a estar en terraplén, este desmonte que disminuya mucho, que aumente mucho. Estamos definiendo primero a lo largo del eje y después transversalmente a ese eje esta obra lineal, que es una obra lineal. Nos falta más definición, nos falta el detalle de la definición de cómo se va a construir esa sección tipo. Esto que tenéis aquí pues es un plano típico de sección tipo de una obra lineal, en el que está definida tanto la geometría general como los detalles,
cómo seguramente el tratamiento superficial que hay que hacerle a este suelo porque habrá que compactarlo y habrá que hacerle algún tipo de tratamiento, después cómo se construye la subbase, cómo se construye la base y cómo se construye el firme y en este caso con las vías, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que define esa sección tipo, que va cambiando dependiendo de las necesidades en cada punto del terreno, pero que mantiene invariables una serie de características. Hay otro tipo de planos bastante variables aquí en este tipo de proyectos. Os acabo de ilustrar antes con un plano de planta general. Ahora estamos utilizando más o menos el mismo formato para ilustrar la definición de un puente. Aquí, esto es el terreno natural, esto sería un alzado o un corte. Esto es el terreno natural que está aquí. Estos son los pilotes sobre los que se está apoyando ese puente. Aquí tenéis este puente y aquí tenéis, digamos, las distancias de unos perfiles transversales a otros. Pero en este caso el perfil transversal es un cajón, que es el cajón sobre el cual se está montando el puente, ¿de acuerdo? Esta es la sección transversal tipo y esta es otra sección transversal tipo. Bien, con esto digamos que he terminado de ilustrar lo que serían los planos en una serie de infraestructuras básicas, grandes. Aquí os voy a empezar a mostrar el proceso que llevaría, por ejemplo, un pequeño proyecto de edificación partiendo de, por ejemplo, este boceto, este boceto en 3 dimensiones realizado con una aplicación que muestra, por ejemplo, a un cliente cómo podría ser su casa o las ideas que estamos teniendo para su casa. Cuando aumentamos un poco el nivel de definición, pues lo que hacemos ya es utilizar una herramienta como sería el plano en planta, pero sin embargo, como estamos todavía hablando con el cliente, pues estamos hablando de una serie de imágenes que no se corresponden con un plano técnico. Estamos hablando de imágenes que dan idea a alguien neófito que no está viendo bien cómo son estos planos. Aquí ya estamos con la mismo, digamos, nivel de definición, estamos en planta, pero ya estamos elaborando un plano técnico que tiene una serie de recursos, como cotas, todo es en blanco y negro, estamos viendo líneas vistas y ocultas, en este caso, por ejemplo, de las escaleras. Esto ya es un plano, en este caso, de arquitectura. Además de definir las plantas, necesitamos definir los alzados. Entonces, de la misma manera que estamos acotando en planta, estamos acotando en alzado. Esto de aquí sería un corte en el cual estamos viendo la parte cortada y, como veis, estamos viendo en proyección, aquí han utilizado además colores para ver la parte que está sin cortar. Bajando más al nivel de detalle, obtenemos lo que son los planos de detalle, ¿de acuerdo? Estos, por ejemplo, de aquí son 4 detalles típicos de distintas zonas de la edificación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un proceso en el cual hemos bajado hasta el nivel de detalle de cómo es necesario colocar las armaduras o colocar los elementos resistentes. Aquí eh, además de los planos, digamos, típicamente constructivos que llegan al nivel de detalle, tenemos otro tipo de planos que puede que no tengan nada que ver con lo que es el proyecto de edificación, pero que son realmente importantes, como por ejemplo las instalaciones. Os estoy mostrando un ejemplo de instalación eléctrica, pero bastante escueto. Este tipo de planos también existen muchísimas o pueden ser muchísimo más complejos. De hecho, en edificación también estamos asistiendo a, debido a las herramientas que podemos utilizar actualmente, representaciones como esta, que se correspondería con una perspectiva estallada de lo que es la edificación, para
comprobar que se visualiza correctamente la situación relativa de, en este caso, unas plantas con respecto a otras. Bien, vamos a empezar ahora con la explicación de los planos de ingeniería mecánica industrial. Perdón, que de alguna manera son los que más aplicación van a tener a lo largo del curso, a lo largo de los próximos días, en lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, los planos de ingeniería mecánica, si nos fijamos en la norma UNE de documentación técnica de producto que tenéis ahí, pues se pueden clasificar en distintos tipos de planos. Ya vais a ver cómo, aunque conceptualmente tienen más o menos la misma, el mismo concepto o explican más o menos el mismo tipo de información, son planos que son muy diferentes, precisamente por el tipo de sector. Entonces, los clasifica la norma en planos de diseño, planos generales de conjunto o planos de subconjunto, planos de perspectiva explosiva o estallada, planos de taller o fabricación, planos de detalle y planos para otros usos como folletos, catálogos o documentación comercial. A medida que vamos del A al E, aumentan el detalle y la definición que vamos a hacer de los objetos que estamos proyectando. Entonces, por ejemplo, eso podría ser un plano de diseño. Esto es un plano típico de la ingeniería mecánica, aunque cada vez se están utilizando más para los planos de conjunto representaciones como esta o como esta, con color o sin color. También se pueden utilizar perspectivas estalladas, como esta de aquí. Esto que tenemos aquí ya sería un plano de taller o de fabricación de un elemento concreto. Esto que tenemos aquí sería un ejemplo de otro. Y esto que tenemos aquí no es exactamente un plano de detalles, sería un plano también de taller o de fabricación, pero va evolucionando hacia un plano de detalles, puesto que muestra aquí cómo son los detalles del conjunto. Os he puesto aquí un ejemplo de lo que serían un folleto, una documentación comercial, que es, como digo, no es un documento técnico, pero es un documento en el que se elaboran planos que se combinan con vistas, que pueden ser incluso fotografías o vistas fotorrealísticas, para ilustrar correctamente el objeto. Bien, vamos a hablar de cada uno de los planos que debe de contener y cómo se debe de hacer. ¿Qué es un plano de diseño? Pues un plano de diseño es un boceto. Estamos diseñando, estamos empezando a conceptualizar la idea del proyecto. Pues en este caso, como veis, es una botella. Entonces se hace un primer bosquejo muy básico. Que puede ser así, puede ser así. Estos son distintas opciones de una mochila, pero cada día más pues puede ser así. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un prototipo de un vehículo, o puede ser directamente realizado en ordenador. Puede ser algo que está realizado a un nivel de detalle de poco detalle, pero está realizado en ordenador. Entonces, se trata en cualquier caso de un dibujo provisional, preliminar y, como no puede ser de otra manera, sujeto a modificaciones. Sirve pues para empezar a conceptualizar el proyecto y normalmente sirve también para discutirlo con el cliente o con el promotor. Bien, vamos a ver en qué consiste un plano general o un plano de conjunto en este tipo de ingeniería. Como os dije antes, este es un plano de conjunto típico de ingeniería mecánica en el que se muestra todos los elementos que forman parte del conjunto que queremos representar y pueden estar cortados, sin cortar. Lo que tienen que quedar es claros. Tienen que quedar completamente claros, señalados. Como veis, se utiliza aquí un círculo y una directriz para indicar cuál de los elementos es, y normalmente lleva un cuadro, tiene que llevar un cuadro en el que viene la denominación del elemento, la numeración, el número de elementos que hay en ese conjunto,
incluso el material del que está hecho. Aunque este tipo de planos se llaman de conjunto, este también sería un plano de conjunto, como os digo, cada vez hay más en los planos, para aclararlo, hay más vistas especiales. Hay que tener claro que son vistas especiales, es decir, que no se puede realizar un plano con este tipo de vistas de manera generalizada, sino que para aclarar, ayudar en la visualización de este conjunto, por ejemplo, se utiliza una perspectiva o se utiliza un elemento con una vista especial que indica una visualización más clara del objeto, aunque el resto de vistas tienen que seguir siendo de acuerdo a la norma. Bien, ¿qué tiene que contener un plano de conjunto? Tiene que contener una relación de cada una de las piezas, una descripción del funcionamiento del objeto y una lista numerada con las piezas. ¿Qué tipo de vistas podemos usar? Pues se pueden usar vistas exteriores o en sección. Se deben de ocultar en este tipo de planos las líneas ocultas o de trazos y deben de verse todas las piezas, eso sí, con el mínimo número de vistas. Es muy importante que el conjunto se dibuje en la posición de trabajo. En este plano se debe primar la visión de la situación. ¿Hay alguien por ahí hablando? ¿Quiere decir algo? En este plano se debe primar la visión de la situación de las distintas partes frente a la representación del detalle. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya tendremos tiempo, como vamos a ver a continuación en los distintos planos, de llegar a un nivel mayor de detalle. En el plano de conjunto, lo que tenemos que dejar claro es qué elementos forman parte de ese conjunto. Tenemos que dejar claro qué posición ocupan entre ellos, qué relación funcional existe entre ellos y la numeración o especificación clara de cuáles son esos elementos para los planos posteriores. En este tipo de ingeniería es bastante común que para un conjunto como este que tenemos aquí, pues resulta que, claro, esto está aquí todo compactado y lo veo difícilmente. Incluso me puede costar trabajo averiguar cuál es la relación o la posición de unos elementos frente a otros. En este caso, ayuda mucho realizar un plano de perspectiva estallada. Se coge, en este caso, un eje principal, como este, y se colocan los distintos elementos separados unos de otros para que los podamos ver y para que veamos cómo se ensamblarían. Se llama estallada porque efectivamente es como si explotara la pieza en una sola dirección, ¿de acuerdo? Aunque se puede explotar la pieza en distintas direcciones. En esta otra imagen que tenemos aquí, de este otro conjunto, hay tres direcciones en las que se ha estallado. La dirección del eje X, o del eje Y, perdón, la dirección del eje X y la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Es muy importante también en la perspectiva estallada que se identifiquen cada una de las piezas. Seguimos profundizando en el nivel de detalle, ¿vale? Y entonces lo que os muestro aquí es un típico plano de taller, fabricación o despiece de un elemento o de una parte de un conjunto del proyecto que queremos realizar. Como veis, aquí estamos hablando de un alzado en el cual hay una serie de secciones abatidas, ¿eh? O hay una serie de cortes. Esto sería la planta, esto sería el alzado, esto sería una vista lateral y aquí hemos utilizado absolutamente todos los recursos que tenemos para definir completamente la pieza. En el plano de fabricación sí que hay que indicar toda la información necesaria para poder llevar a cabo este elemento en un taller, en una fábrica o en una obra. Entonces, es necesario indicar dimensiones, signos superficiales, tratamientos especiales, tolerancias, materiales. Como os decía antes, estamos en un nivel muy básico, por lo tanto, no vamos a utilizar nosotros
ni los signos superficiales, ni los tratamientos especiales, ni las tolerancias, pero sí las dimensiones. O sea, cuando decidamos que vamos a hacer un plano de taller, estamos diciendo que vamos a hacer totalmente definido el objeto del que se trate en este plano. Cuando se trata de un conjunto mecánico más complejo, como por ejemplo este polipasto con el que os llevo ilustrando toda esta parte de la presentación, pues a veces no se pueden poner o no se deben, porque se generaría un plano muy grande y muy confuso, no se deben de poner todos los elementos en un solo plano, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es utilizar un plano para cada uno de los elementos. Estos planos se denominan planos de detalle. Y quiero insistir en que se denominan planos de detalle, pero exclusivamente en ingeniería mecánica, ¿vale? Y que no es lo mismo un plano, hablar de planos de detalles, que hablar de hablar de planos de detalle que hablar de plano de detalles. Es decir, un plano de detalle, como este que os estoy mostrando aquí, es un plano que es de taller, de fabricación o de despiece, en el que es imprescindible realizar todas y cada una de las dimensiones, todas y cada una de las definiciones de todos y cada uno de los objetos que tenemos o de las características que tenemos en cada uno de los objetos. Para llamarse plano de detalle y formar parte de un conjunto, es necesario que en cada plano exista, dice la norma, uno solo de los elementos. Es decir, que para esta pletina que estamos viendo aquí realizaremos un elemento y para estos volantes realizaremos otro y para otras piezas realizaremos otro. Cada pieza debe de ir representada en un plano, ¿de acuerdo? Quiero insistir de nuevo en que este plano, digamos que sería un plano de taller para la fabricación de este objeto, no es un plano de detalle. ¿Qué son los detalles en un plano? Los detalles en un plano son unos dibujos que se realizan para llegar a definir elementos que de otra manera no se pueden. Por ejemplo, en este elemento que tenemos aquí, es un elemento dentado, en esta figura aparece como una cosa lisa. Sin embargo, yo este dibujo le hago así, le hago liso, le hago con dos líneas paralelas. Sin embargo, yo cojo aquí ahora un detalle, lo saco aquí y muestro exactamente la geometría que tiene este detalle. ¿De acuerdo? Esto es lo que es un detalle. Es un dibujo que amplía la información y la definición de un objeto. Entonces, esto que tenéis aquí es un plano que está a caballo entre un plano de fabricación y un plano de detalles. Un plano de detalles. ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí, tenemos una serie de zonas de geometría en esta figura, que está definida aquí por su alzado o por su alzado y su vista lateral. Bien, esta figura está definida, esta figura está acotada y su geometría general está definida, completamente definida. Pero hay determinadas zonas, determinadas partes que en esta representación que yo tengo aquí no se pueden definir. ¿Qué hago? Las marco como detalles. Este es el detalle G, el C, el D, el E y el H. Y a continuación dibujo, en este caso, en el mismo plano, dibujo estos detalles. Entonces, aquí ya sí que puedo, he cambiado la escala, he ampliado esta parte de aquí y aquí sí que puedo, perdón, era el C, y aquí sí que puedo definir exactamente cómo es la geometría de este encuentro. En este no podía, pero sí lo puedo marcar. En cambio, puedo definir todas las demás elementos generales y entonces saco aquí este detalle, ¿de acuerdo? Digamos que cuando todo este conjunto de detalles, en lugar de dejarlo dentro del mismo plano de fabricación o de taller que tengo para el conjunto del elemento, me lo llevo aparte, me lo llevo fuera, es cuando genero un plano de detalles. No he encontrado ningún buen ejemplo que se viera bien con ingeniería mecánica, pero os lo paso
con edificación, por ejemplo, que es este que hemos visto antes, en el cual yo tengo que poner aquí una vista obligatoriamente 3D, 2D o de la manera que sea, en la que yo referencio dónde están esos detalles. En el anterior no me hacía falta porque tengo aquí el elemento, tengo otros dibujos que he realizado para definir ese elemento, ¿vale? Pero en este, como solamente tengo los detalles, sí que me hace falta referenciar. ¿De acuerdo? Cuando se utiliza este recurso, se realiza un plano, que este plano será el plano 527, por ejemplo, del proyecto. Se puede y se debe hacer referencia a este plano en otros planos que no están aquí. Es decir, yo en la zona en la que esté definiendo, por ejemplo, la cubierta, pues podré marcar este detalle en aquel otro plano y decir ver detalle 4 en plano 527. Y entonces estoy indicando que este detalle está realizado en un plano con una numeración diferente que vendrían aquí. Bueno, pues ya más o menos hemos terminado. Hemos visto qué distintos tipos de vistas, qué distintos tipos de representación y en qué distintos tipos de planos se utilizan. Pero no quería terminar toda esta parte de planos sin contaros un poco qué es el BIM. Yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez en clase. El BIM es una metodología de trabajo colaborativa que permite sobre un solo modelo volcar toda la información que se tiene de un mismo proyecto. Y con este sistema se trabaja en el proyecto desde su conceptualización y principios de diseño hasta la finalización de su vida útil. Es decir, es una cosa que se aplica durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta imagen de aquí que representa lo que es una imagen BIM de una, como veis, de una edificación de algún tipo, con sus instalaciones incluidas. Y tenemos aquí un solo proyecto que yo solo, en este momento, a día de hoy, solamente conozco un proyecto, que es un gran proyecto de conectividad de grandes infraestructuras en Londres, en un área de Londres. Esto es una cosa territorial bastante grande y que yo conozca en este momento a nivel mundial y a nivel de infraestructuras y territorial solamente existe este proyecto trabajado con BIM. ¿Qué es esto del BIM? Pues como veis en el BIM, aparte de la parte gráfica del diseño, en el cual estamos dibujando, modelando los elementos, tenemos toda una base de datos asociada con lo que son las características estáticas o dinámicas y las relaciones entre los distintos elementos. Es como estar construyendo el objeto, pero en formato digital. Antes de llegar a la edificación, el BIM, aunque no se llama así, llegó a otros sectores, como por ejemplo la aeronáutica o como por ejemplo el sector del automóvil. Es decir, hoy en día en edificación, concretamente, en España es obligatorio para contratar con la Administración del Estado trabajar, entregar todos los proyectos en formato BIM desde el año 2019. Es decir, que a lo largo del siglo XX hemos pasado de estar dibujando en papel a mano con los elementos tradicionales a modelar en CAD una edificación, por ejemplo, en este caso, y ahora a modelarlo no solamente gráficamente, sino a todos los niveles, digitalmente, en el tema de BIM, ¿no? Entonces, os estaréis preguntando un poco por qué hemos dado tanta importancia al tema de los planos, por qué seguimos explicando cómo se deben de confeccionar planos y por qué se hacen así, ¿vale? Pues hay una explicación en este momento bastante sencilla y es que estamos trabajando en el sector ambiental y que hoy es realmente difícil y costoso todavía en los proyectos en los que yo creo que vosotros vais a trabajar, transformar o modelizar los procesos o los lugares o los proyectos con los que vais a tener que trabajar en un formato BIM porque es demasiado complejo.
Entonces, hoy por hoy todavía no se puede hacer. Como os digo, por ejemplo, en el momento en que interviene una cosa territorial y ocupa un poquito de superficie, o son unas dimensiones grandes de unas infraestructuras, como pasa en el proyecto de Londres, existen muchas dificultades para llevar esto a cabo en el formato BIM. Bueno, pues ya está. Acabo de terminar.